Saludos amigos televidentes, bienvenidos a la presentación de su programa Orientación Tributaria. Hoy con un programa con muchas informaciones de vital importancia, bajo el tema el endeudamiento y su impacto en el desarrollo económico. Hoy contamos con la participación del licenciado Eddie de Gracia, quien se encuentra con nosotros para desarrollar dicho tema. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema el endeudamiento y su impacto en el desarrollo económico, con la participación del licenciado Eddie de Gracia. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ramón. Realmente me siento muy contento siempre que tengo la oportunidad de ser recibido en este tan importante programa y que se ha constituido en una casa donde venimos por esa oportunidad que nos dan para expresar una serie de opiniones y de visión de conformidad con lo que requiere el país. De manera que insisto en agradecerte pues ese gesto que siempre nos concede. Los amigos televidentes están ávidos de informaciones al respecto en lo que toca con el endeudamiento, si es factible, si es positivo, si es negativo, si influye de manera positiva en el desarrollo económico, si influye de manera negativa, y todas esas variables traen interrogantes para los amigos televidentes, y por eso le tenemos a usted acá para que nos ayude a dilucidar todas esas interrogantes. Fíjate, Ramón, el hablar de que si el endeudamiento es bueno o es malo, desde el punto de vista de los economistas no se plantea así. O sea, no es ni bueno ni es malo, simplemente que la humanidad, la sociedad se ha construido sobre la base de establecer niveles de endeudamiento que obviamente se constituyen en una base de desarrollo, porque las precariedades comienzan con no tener ese capital disponible para resolver una serie de problemas que constantemente se dan. Y eso lo vemos incluso en lo que es la microeconomía, esa economía familiar, esa economía del trabajo, de la empresa, de las pequeñas empresas, de las instituciones, de lo que no escapa la macroeconomía. De manera que concluimos en que no es necesariamente malo. Ahora, ¿dónde está la situación? El punto de inflexión, cuando ese endeudamiento no corresponde con el propósito que previamente se había determinado. Y ahí sí ocurre una situación. Y te pondría ejemplos que son tangibles, que son rápidos. Por ejemplo, se habla de que las administraciones pasadas, de gobiernos pasados, Danilo Medina, Leonel Fernández, endeudaron o siguieron el nivel de endeudamiento que también ya se traía, quizás con mayores niveles. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen una obra concreta a presentar. Tenemos túneles, tenemos elevados, tenemos los teleféricos, tenemos una infraestructura vial que se corresponde con esas deudas que se van pagando y al final son elementos tangibles que quedan ahí. Pero si vemos el actual nivel de endeudamiento que el gobierno lo ha enfocado con el propósito de mantener gastos corrientes, de mantener subsidios, de mantener bonos, esos bonos que se inventan, la brisita, la qué sé yo qué, escolar, que son ayudas sociales, pero que el gobierno ha aplicado una economía de endeudamiento para esto, cuando son fondos que deberían de provenir desde el presupuesto de la nación. Eso no tiene ningún resultado. Ese endeudamiento sería diferente si el gobierno lo hubiese utilizado precisamente para seguir una obra de infraestructura nacional que desarrolla el país. Y ahí radica entonces si el endeudamiento es bueno o es malo. Es bueno, podríamos decirlo de alguna forma, siempre y cuando obedezca a ser determinante en el desarrollo de la nación. Interesante, claro. Las naciones, los pueblos, no pueden rezagar el desarrollo. En este caso, como usted ha mencionado,
las obras de infraestructura, la inversión en educación de vital importancia, la inversión en infraestructura hospitalaria y en equipamiento hospitalario, y otro elemento también, la inversión en capacitación del personal hospitalario, que de eso no se habla. Otro elemento, invertir también en lo que tiene que ver con crear toda la estructura y la logística para la seguridad ciudadana. Entonces, claro, si todo eso arroja resultados, entonces el endeudamiento es positivo, claro, y es correcto endeudarse. Porque algunas personas piensan que endeudarse es malo, que el Estado eleve la deuda, como que eso es algo que hay que satanizarlo. No, usted bien ha dicho, si es para invertir en el desarrollo nacional y se ven los frutos, o como dicen, los resultados más bien, eso está correcto. Ahora, cuando no se sabe qué se está haciendo con ese dinero de la deuda, eso tiende a ser problemático. Y otras cosas, los préstamos no deben ser festinados, porque todo debe ser en base a una planificación y a una logística. No es que medallanariamente alguien en una Cámara Legislativa dice aprobado, aprobado y aprobado, pero ¿cuál es la lógica de simplemente decir aprobado y no cuestionar el endeudamiento? Así es. Mira, es preocupante porque lo primero que sabe la población es que todas las empresas que tenemos tienen niveles de endeudamiento. Cualquier persona que esté invirtiendo y que está, o por lo menos es parte de la economía activa o laboralmente activa, tiene también niveles de endeudamiento, porque es la forma en que nosotros salimos a buscar el capital, que tiene un precio, que tiene un costo, de manera que no se le puede temer a eso. Lo que hay que aplicar siempre son los criterios y los elementos rigurosos para poder llegar a esos niveles de endeudamiento, que sí, en la República Dominicana se ha expresado al nivel que llegó, es porque esa economía la encontró el presidente Luis Abinader saneada, que permita, porque a quien que no sea un elemento con capacidad de asumir crédito, le dan un crédito. Bueno, si a la República Dominicana le han permitido llegar ahí, fue porque encontró una economía que permitía llegar a esos niveles, lo que no se pudiera abusar ni llegar con un plan concreto. Fíjate en algo, en días pasados y recientemente fue, por ejemplo, en la semanal que el señor presidente formula los lunes, planteó que ese nivel de endeudamiento, como una forma de justificarlo, se ha llevado el 80% en pago de las deudas que encontró. Miren, no hay nada más infantil que lo que se ha dicho. Yo creo que esto hunde más al gobierno, porque se nota que no tiene un plan concreto ni siquiera para poderle explicar y justificar de forma eficiente en qué se han gastado esos fondos, porque no tienen una respuesta de poder decir en qué se gastó. Y es que en la economía, el ABC, o sea, cualquier persona, un imberbe que comienza a manejar temas de economía, se da cuenta que siempre será errático que usted, ante la deuda que tiene, tome prestado para pagar deuda, porque usted se va a mantener en el ciclo siempre de deber, y sobre todo le perjudica porque mantiene los intereses. O sea, no se justifica a nivel de la macroeconomía ni de la microeconomía, no está escrito en ningún manual que usted salga a buscar recursos para pagar deuda. Lo que usted sale es a renegociar una deuda, o sale de activos para entonces cubrir pasivos, y hay una serie de elementos rigurosos para usted disminuir esa deuda. Entonces, decirle a la población que lo hizo, pues también es un tanto mentirle, porque lo que le hemos estado dando seguimiento a cada uno de esos préstamos, que desde el 2020 al 2025 ascienden prácticamente a unos 64,000 millones de dólares, es que esos préstamos fueron justificados, por ejemplo, en programas por los efectos de la pandemia, en la vacuna, en programas que estaban dirigidos, por ejemplo, a
a promover los efectos del cambio climático, programas que fueron dirigidos a crear, por ejemplo, a construir un puente, a construir calles que no se han visto, préstamos que estaban dirigidos, por ejemplo, a la construcción de la expansión de la línea 12 del metro, que se constituyó en unos 555 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Desarrollo. Entonces, cada uno de esos préstamos tienen una razón para que el Congreso lo firme. No decía en esas razones, esto es para pagar deuda. No decía eso. Entonces el gobierno iba dado en cada préstamo. En cada uno de esos préstamos. Entonces lo que hemos visto, para uno poder fiscalizar y decir, bueno, pero si este préstamo estaba dirigido para mitigar daños por desastres naturales, como hay algunos préstamos, ¿dónde están esos equipos? ¿Qué se ha hecho? Porque así es como uno lo fiscaliza. No dicen, bueno, fueron destinados a pagar deuda. Es que esas deudas, incluso de las que hablan, el monto que se lleva aproximadamente, son deudas de las mismas que provocó este gobierno. Nosotros tenemos que saber algo. ¿Usted sabe cuánto está pagando el Estado Dominicano anualmente? Más de 400,000 millones de pesos solamente en intereses, no de capital. Lo que sí es mucho dinero, que sobrepasa el presupuesto de instituciones públicas y acercándose incluso al presupuesto de educación. ¿Qué significa eso? Que el Estado Dominicano tiene que buscar 1.400 millones de pesos diarios para pagar los intereses anuales. O sea, de lo primero que se recauda, 1.400 millones de pesos, es para intereses, no de capital, solamente de intereses. Y el Estado Dominicano se ha mantenido tomando más dinero, capitalizando los intereses, porque se capitalizan, y tomando préstamos para pagar esos intereses. Ese es el ciclo de la deuda que nosotros hoy tenemos, con un agravante, que mañana cuando se escriba la historia en qué se gastó ese dinero, nadie encontrará ni siquiera un badén dónde se gastó ese dinero. Ahora, retomando, porque nadie que debe se tiende a liberar el capital así de forma descontrolada. Entonces usted me dice, se ha dicho que se ha utilizado el 80% de dinero de los préstamos. Eso es ilógico. En ninguna mente puede caber eso. Es ilógico que usted tenga ese 80% de dinero de préstamo para pagar deuda, aun cuando usted sabe que cada vez que se aprobaron los préstamos, eso estaba sustentado con un soporte para que se habría utilizado. Pero además, Ramón, discúlpame que te interrumpa, es que si lo hace está mal. No lo hizo, porque no lo tomó para eso. Pero en caso que haya tomado el préstamo para pagar el 80%, eso es lo más infantil que se puede hacer. No, porque ningún gobierno puede hacer eso. No lo puede hacer. Es más, ni siquiera un particular, porque eso no lo hace un empresario, ni un microempresario, ni un emprendedor. Porque si lo hace un microempresario, lo hace un emprendedor, lo está haciendo con una mentalidad de pobreza, porque uno no se descapitaliza. Eso es ilógico. Pero además, si hacemos un breve ejercicio matemático, si usted debe 100 pesos y toma 50 pesos, toma 100 pesos y lo hace para pagar la deuda, usted sigue debiendo los mismos 100 pesos. Sí, los mismos 100 pesos, claro. Pero ¿cómo se explica entonces que cuando llegaron la deuda ha aumentado en más de 60,000 millones de dólares si ellos tomaron préstamo para seguir pagando préstamos? O sea, matemáticamente no se explica. Porque entonces, ¿cuál es la explicación de que se haya aumentado? No, la explicación está en que el dinero se tomó para cubrir el déficit presupuestario porque el gobierno no había implementado programas para poder mitigar ese déficit y para el gasto público y el gasto corriente. No, pero hay otro elemento que aquí que tenemos y pensiones que entrar. Sí, hay muchos programas que se han festinado, pero el elemento también es que el Estado no ha aumentado las recaudaciones. Exacto. Entonces, hay mucha gente que yo no lo voy a acusar de evasores, pues ahí yo no llego, pero supuestamente están evadiendo y otros están en la elusión fiscal. Bueno, eso habrán de determinarlo los técnicos de DGI, del órgano recaudador. Ahora, lo que sí es que el Estado no ha implementado políticas para aumentar las recaudaciones,
porque un Estado que no está en capacidad de recaudar al máximo no puede invertir en políticas de bien social, es imposible. Bueno, en esa dinámica, Ramón, fue que se sumergió el gobierno en hacer un gobierno exitoso en teoría, no tangible. Entonces, esos recursos había que tirarlo a la calle, había que tener una serie de programas, de dádivas, entonces la gente entendía que era un gobierno exitoso y para eso se estaba tomando préstamos. Mientras tanto, el crecimiento económico en la República Dominicana venía disminuyendo. Yo leí un informe ayer del Banco Mundial que coincide con el informe del Fondo Monetario Internacional que prevé que el crecimiento de la República Dominicana a nivel económico para este año cerrará con 3%, si tenemos éxito, porque se espera que sea un 2.5%. Ahora, hay un elemento, porque no ha habido el crecimiento económico pautado. Una de las cosas que ayudan al crecimiento económico es el desarrollo empresarial, la producción y la generación de empleo. Entonces, a muchos sectores empresariales se le facilitan los llamados subsidios, ¿verdad? Para promover precisamente el desarrollo y garantizar empleo. Entonces, ¿por qué si han aumentado los subsidios no se ve que se llegue a las metas pautadas? Es que el gobierno tiene una serie de contradicciones que uno cuando evalúa estos temas uno no sabe por dónde entrarle, porque por ejemplo aumentan estos subsidios, que por cierto lo hacen con préstamos, lo vemos, pero por el otro lado dice que la pobreza está disminuyendo. Entonces, estadísticamente, ¿cómo usted explica que si estamos disminuyendo la pobreza, por el otro lado están creciendo los niveles de subsidio y tarjeta? O sea, lo que se corresponde es que en la medida que disminuye la pobreza, pues también disminuye la asistencia social. Sí, pero es que la disminución de la pobreza tiene que venir en base a la generación de empleo. Pero eso se ahí. Nosotros con la pandemia perdimos unos 600,000 empleos que no se han podido volver a recuperar, pese a que el gobierno establece y le da categoría de empleo por ejemplo, con lo que hizo con SENASA, de que esos empleos informales lo incluyó en el programa de SENASA, dañando también ese programa porque no había una cantidad de recursos, porque con lo que usted paga en SENASA, entonces lo que hicieron fue que le agregaron 8 personas más. O sea, el gobierno ha hecho un manejo donde el tema de la pobreza incluso ha confundido, y sigo insistiendo en los niveles de confusión que da, porque dice que se está disminuyendo, porque ¿qué hace el gobierno? Cambió la metodología de medición que se utiliza a nivel internacional de determinar el factor de la pobreza. Entonces, ¿qué dice? Lo hace en función del aumento del sueldo mínimo, lo lleva a unos 19,000 pesos, pero dice ya son ricos. ¿Por qué? Porque tienen un aumento del sueldo mínimo. Lo que pasa es que la pobreza disculpe, pero usted está hablando de ricos, no es posible porque según la lógica del gobierno. No, porque hay una cuestión. Muchas personas pasan de la pauperización y de la extrema pobreza a otro nivel de pobreza. Porque eso es lo que, entonces, claro, cuando pasan a un nivel de pobreza en otra capa, una capa más elevada, algunos creen que los han sacado de la pobreza y lo han pasado a la clase media. Eso sí se ha dicho en muchos países de América, claro. Y eso es una gran mentira, claro, es una ilusión. Es venderle un sueño a la gente. Sí, porque ¿qué ocurre? Y quería establecer esto, porque el elemento que se utiliza a nivel internacional para medir la pobreza es el valor adquisitivo, ni siquiera el sueldo. Usted puede tener un sueldo promedio, pero si ese sueldo no es capaz de suplirle de forma eficiente y garantizada la seguridad alimentaria, el colegio de los niños, vestir, el transporte, sigue siendo pobre. Sí. Sigue siendo pobre, claro, desde el punto. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos que están trabajando de forma eficiente y con programas? Miden el factor pobreza sobre la base del nivel adquisitivo que usted tiene. Ahora también otra cosa. Usted puede convertirse en un emprendedor y abrir un negocio y recurrir a la banca para un préstamo. Y no importa el lugar donde usted abra el negocio, si el local no es suyo,
y todo el equipamiento y lo que hay ahí, usted se lo debe al banco y usted le está pagando todo al banco, ¿verdad? Usted no tiene casa y la casa se la está pagando al banco y tiene un vehículo financiado, usted no es clase media, usted es pobre. Sigue siendo pobre. Pero fíjate, usted establece un elemento muy importante. Si abre un negocio, tanto formal o informal, eso es lo que se ha desplomado también la economía dominicana, esa microeconomía. ¿Qué tiempo hace que nosotros nos vemos el vecino que abrió un negocio nuevo? O sea, nos ponemos a fijarnos en nuestro propio entorno. Se ha desplomado la capacidad que tenían de esos pequeños empresarios de innovar, de producir. Eso se ha caído. Pero también veía un informe ahí. Nosotros vemos construcción. Nosotros no vemos. Entonces, lo que mueve la economía cíclicamente y la mantiene son esos niveles de negociación que se sostienen de las personas que están produciendo la construcción. Vemos, por ejemplo, el gasto en infraestructura, el más bajo desde los años 70. Está interesantísimo, bastante interesante. Nosotros nos vamos a ir a unos cortes comerciales y en el próximo segmento vamos a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos en la presentación de su programa de orientación tributaria con el tema el endeudamiento y su impacto en el desarrollo económico. Seguido, en el segmento pasado hablábamos de las aperturaciones de negocios y demás, ¿verdad? También hablábamos del sector construcción. Usted decía que no se ve esa gran cantidad de construcciones, ¿verdad? A no ser los proyectos habitacionales específicos, pero por cuenta propia, sabe que en diferentes sectores de la población la gente tiende a construir, pero ciertamente por el costo de los materiales de construcción eso ha ido mermando. Sí, evidentemente que también cuando se habla de esa economía que fluctúa entre todos nosotros, que es parte de ese gasto público que se va desarrollando y que es la forma incluso como los gobiernos incentivan el gasto e incentivan la economía cuando inyectan recursos, es promoviendo realmente pues que el sector construcción se pueda dinamizar. Eso fue, por ejemplo, lo que nosotros vimos con la Gran Depresión en los años 30 en los Estados Unidos, que el gobierno promovió una serie de construcción majestuosa y eso generó otra vez pues ese dinamismo económico. Imagínese usted en una comunidad remota cuando comienzan a hacer un hospital o una carretera. Eso moviliza la economía porque son recursos, llegan empleados de muchos lugares que se sientan ahí, comienzan a alquilar habitaciones. Si hay alguien que tenía, por ejemplo, un nightclub, de noche esos empleados van y a tomarse una cerveza. La señora pone en una de las salas de su casa un pequeño comedor y comienza a vender comida, de manera que eso se constituye en una economía cíclica que va pues desarrollándose. Eso nosotros no lo hemos visto en la República Dominicana. Cíclica, es muy importante que usted utilice ese término, porque eso tiene una tasa de retorno, porque muchos de los insumos que se utilizan para desarrollar esas actividades tienen una carga impositiva. Claro. Al tener una carga impositiva, entonces al final en la tasa de retorno el Estado termina recaudando y tiene capital para invertir. Sí, y dinamiza la economía por todos los lados. Mire, eso ahora que usted lo señala, me hace recordar, yo soy del este, aunque nacido en Higüey, pero me crié en La Romana, que es una zona de Batey, por ejemplo, yo iba mucho a Iguaral y me impactaba mucho la forma económica, cómo se manejaba ahí. Bueno, el Central Romana pagaba, pero había los obreros del Central iban a comprar la carne en la casilla del Central, iban al colmado, tomaban fiado, o sea,
el mismo dinero que ellos cobraban se quedaba dentro de la misma dinámica del centro, pero al final también eso dejaba impuestos. Sí, de manera sí, claro, que también es una forma de hacer cíclica esa economía. Bueno, pero eso es lo que nosotros hemos perdido en la República Dominicana, porque si se desploma la corrupción, si el gobierno no destina recursos económicos, por ejemplo, esos que vienen provenientes de préstamos internacionales para gastos de infraestructura y desarrollo vial, lo que dinamiza pues el país y vuelve a retornar el país al esplendor que en un momento pues tuvo en función de la economía y esos desarrollos de infraestructura, eso se va cayendo y las empresas que están entonces comienzan a mermar, comienzan a despedir empleados porque si no tienen ese volumen de venta comienzan a disminuir costos, de manera que cuando no se proyecta una economía de que haya un circulante de forma permanente, eso afecta a todo, incluyendo al mismo gobierno. Sí, claro, claro. Sobre todo, sí, sobre todo, de manera que eso afecta a todo. La dinámica es que el gobierno siempre tiene que mantener una inyección de recursos para mantener una economía circulando de forma permanente, porque de hecho esa es la economía que fortalece a la clase media, que es la que consume. Entonces aquí vamos. Usted mencionó los subsidios sociales. Hay que tener cuidado con los subsidios sociales porque pueden ser buenos y pueden ser malos, porque los subsidios sociales pueden convertir a un sector en una clase parasitaria. Claro. Y hacerle daño, porque como dicen en los sectores populares, yo puedo tullir a una persona, así que lo puedo convertir en un inútil dándoselo todo. Entonces, eso hay que focalizarlo. Ahora, cuando se pone a circular el capital, es totalmente diferente. Algunos gobiernos en el pasado llegaron a utilizar la siguiente estrategia, y era que cuando entendían que tenían que poner a circular capital, creaban planes de emergencia y ideaban un tipo de actividad en la que pudiesen involucrar una gran cantidad de personas en los diferentes municipios y provincias, y entonces durante 2 o 3 meses empleaban a esa gente y lo ponían a ganar dinero. Entonces venía la forma de que el capital estaba fluyendo, porque es ilógico que todo el tiempo estemos dando una tarjetita o dando una fundita, una cosa. Eso no tiene, es un contrasentido, porque claro, lo que hace que tiende a convertir a las personas en parásitos. Sí. Mire, los programas de ayudas sociales tienen que ser focalizados y tienen que tener un propósito. ¿Y qué digo con esto? Un principio y un fin. Sí. O sea, si no obedece esos criterios, no funciona. Por ejemplo, en momentos de catástrofe. Sí, es correcto. Es correcto acudir, que eso significa garantía de seguridad alimentaria. Si vino, por ejemplo, un terremoto, Dios no cuide siempre, obviamente, pero sí, son casos fortuitos o de emergencia. Entonces, ¿qué usted acude inmediatamente? A los planes de servicio que tiene el Estado para mitigar esos efectos y que cada dominicano tenga en su mesa la alimentación. Claro, en momentos, por ejemplo, de un huracán también. De un huracán o de recesión económica, usted tiene una serie de programas para los niños, por ejemplo, garantizarle que una cantidad de niños que no tienen el uniforme se les dan. Ahora, si usted esos programas lo convierte en parte de la dinámica de subsistencia del país, entonces eso comienza a afectar, porque esos recursos no son producidos de forma laboral, o sea, no son el producto de empresas, de una economía que está fluyendo, sino de un Estado como en el actual, que se está endeudando para entregarle esos fondos, pero esos fondos al final no generan la divisa y el crecimiento económico. Y son personas que no tienen las mayores oportunidades y se quedan ahí. Por ejemplo, durante la pandemia se justificaban esos fondos, pero si se van incentivando de nuevo la economía, se va reinsertando al crecimiento sostenible que teníamos, que llegamos a crecer aquí entre un 6 y un 7%, y hoy estamos creciendo, incluso nos vimos un momento con este gobierno de crecer menos 0%, y hoy vamos a terminar el año creciendo un 2.5%, entonces no podemos tener esa cantidad de subsidios. Interesante lo siguiente, fíjese.
en gobiernos pasados, no vamos a mencionar uno específico, o ninguno específico, en gobiernos pasados vamos a decir, se demostró que focalizando vamos a decir la ayuda en este caso, a través del préstamo, porque el préstamo podría decirle es un tipo de ayuda, aunque hay que devolver el capital y los intereses, perfecto, es un tipo de ayuda. Sí. Se focalizó para pequeños negocios, entonces mucha gente en los barrios que querían realizar algún tipo de actividad y no tenían capital, el Estado, especialmente a través de Promipyme, tenía unos préstamos de menor cuantía, y se demostró que al final quedó demostrado que la gente común del pueblo no es mala paga, no es mala paga, porque esos préstamos lo fueron saldando. Entonces, ese tipo de actividad debe retomarse porque eso dinamiza la economía. Y, por ejemplo, ahora que usted establece y recuerda un programa tan exitoso como ese, que se promovió incluso sobre la base de decir los pobres no son mala paga, y se demostró que es así. Pero no solamente llegar ahí. Por ejemplo, el gobierno ha abandonado el campo, o sea, la producción dominicana. Esos fondos también tienen que llegar para poder subsidiar de forma efectiva a los productores dominicanos, para nosotros no depender de tener incluso que comprar prácticamente el 80% de nuestra alimentación, comprarla afuera. La República Dominicana está comprando yuca a Centroamérica, está comprando plátano, está comprando arroz que viene de Asia, cuando nosotros antes de la pandemia teníamos casi el 90% garantizado de nuestra alimentación tradicional y básica en la República Dominicana. Ahora, a tomar en cuenta lo siguiente, y es que al productor de arroz se le maltrata, en el sentido de que los insumos son costosísimos. Y según los analistas, traer el arroz importado de Asia resulta más barato, entonces no debe ser. Mire, lo que ocurrió aquí es que nosotros tenemos con la entrada del Tratado de Libre Comercio que preveía, lamentablemente fue discutido durante el gobierno de Hipólito Mejía, y los genios de esa época que discutieron el Tratado de Libre Comercio no dejaron fuera algunos productos que son de la gastronomía básica del dominicano. Por ejemplo, como lo hizo Costa Rica, que dijo, sí, nosotros entramos al TLC, pero el arroz, los frijoles, el huevo, la leche, la carne, específicamente esta, no entra en el TLC. La República Dominicana no exoneró esos productos. Y, por ejemplo, entonces, ¿por qué un país lo tenía que hacerlo? Y lo hizo en este caso Costa Rica, y otros países lo hicieron para preservar la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros dejamos que el arroz esté así y entramos a darle una cuota preferencial, por ejemplo, a los Estados Unidos, que tiene unos 300 toneladas métricas de arroz aproximadamente. El presidente hizo un decreto donde supuestamente anunciaba que eso no lo iba a hacer, pero eso fue un engaño que se le hizo a la población, porque eso está plasmado en el TLC y eso no se puede cambiar. Entonces, ese arroz sigue entrando a la República Dominicana y tiene un impacto directo con el productor, porque esos países de donde entra ese arroz tienen incentivos, tiene un gobierno que le da recursos para producir, tiene tecnología que no tiene el productor dominicano. Por lo tanto, el productor dominicano se le encarece la producción y se ve impactado por ese arroz que viene de fuera. Y es ahí donde se le ha tenido ese impacto y se ha quebrado el productor dominicano. Pese a que usted ve que algunas asociaciones de arroceros que son controladas por el gobierno, porque le dan algunos recursos y son dirigentes de ellos, dicen que no, que ellos están en su bonanza. Aquí el sector arrocero quebró en la República Dominicana. Pero hay una cosa, porque estamos hablando del TLC, pero previo al TLC ya había una crisis en el sector arrocero. Lo que ocurre es que posterior a la firma del tratado se agudizó esa crisis, pero esa crisis ya tiene varias décadas. Sí, mire,
el sector producción en la República Dominicana ha tenido sus altas y sus bajas. Obviamente porque nosotros venimos de ser una economía en desarrollo, no somos una economía de grandes países como otros que sí pueden pues lucir ese nivel de prosperidad en la producción y en la industrialización, que porque pasaron a esa etapa, no solamente a la producción local, sino que son países industrializados, automóvil, refrigeradores, pero la República Dominicana no llegó ahí. Ahora, no ha llegado ahí porque nosotros hemos sido de mala cabeza. Por supuesto, hemos por múltiples razones. Hemos tenido las oportunidades. Claro. Y los diferentes gobiernos las las han hay que aprovechado. apostar primero a la producción de grandes profesionales en las áreas de las ciencias y la tecnología. La República Dominicana siempre llega un poco tarde en eso. Piensan que tecnología nada más es usar un teléfono. Tecnología es aplicar esos conocimientos en la infraestructura de una obra tecnológica que se pueda, por ejemplo, poner al servicio de la investigación y luego entonces se termina produciendo, por ejemplo, medicamentos, investigando, poniendo las universidades a desarrollar ese nivel de tecnología que en un momento también podríamos discutir esos temas. Lo cierto es que en esa economía un tanto primaria que nosotros teníamos en los años de Balaguer, que se incentivaba mucho al productor dominicano, porque nosotros exportábamos plátano a muchos países, frijoles, o sea, el café, el cacao. La República Dominicana era reconocida a nivel internacional por esa gran exportación que tenía. Todo eso se ha caído. Y, por ejemplo, durante los gobiernos de Leonel Fernández, nosotros vimos como el programa, por ejemplo, del arroz se implementó, todo el subsidio, lo que ellos le llaman ese programa de pinoración, todo eso fue muy desarrollado, o sea, siempre para proteger al productor y controlar los precios, que le llegue de forma equitativa al dominicano. Incluso con Danilo Medina, esas visitas sorpresa, que se distribuyeron cantidad de fondos para producir de todos los tipos de productos, pero todo eso se cayó porque hoy estamos viendo el sector productivo en sus peores momentos de la historia republicana. Bueno, lamentable. Nosotros nos vamos a ir a unos cortes comerciales. En el próximo segmento continuamos ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema el endeudamiento y su impacto en el desarrollo económico. Estamos hablando de la producción, ¿verdad? De que no ha sido incentivada en los últimos años, ¿verdad? Y tocamos el punto de la producción de arroz y del plátano, esas cosas. Y usted mencionó la pinoración, que puede ser positiva y la podemos convertir en negativa también. Porque recuerdo un periodo que controlando la producción de arroz, según dijeron lo que fueron reconocidos en ese momento como expertos, dijeron que estaban controlando la producción y entonces se dedicaron a utilizar la pinoración de forma negativa porque estaban con avionetas fumigando plantaciones de arroz y quemando y ese tipo de cosas. Entonces, hay cuestiones que en el manejo pueden ser positivas y pueden ser negativas. Claro. Todo, si no se maneja de la forma correcta, puede tener un efecto contrario. Pero el programa de pinoración es un programa para proteger, primero garantiza la producción, el producto todo el año. O sea, se guarda, pero además garantiza también un precio estable y es un programa que incentiva también al productor, beneficia al gobierno, beneficia a los productores, beneficia al consumidor, beneficia al mercado. Eso es realmente lo que se busca, pero que se aplique. Ahora, ¿qué explica que la producción se haya desplomado a los niveles tan bajos como se ha visto al día de hoy? El gobierno prefirió beneficiar a una serie de amiguitos colaterales del partido, del gobierno, con permisos de importación
en detrimento de los productores, porque le era mejor entonces salir y comprar la yuca, el plátano, la cebolla, el arroz, el huevo, la gallina, el pollo, comprarlo a Brasil y no producirlo en la República Dominicana, porque eso le genera otros niveles de ganancia. Es la forma de cuando llegan los ricos, los poderosos, los negociantes a dirigir el gobierno, porque lo que llegan es el negocio, no llegan con un programa de progreso para el país. Llegan a hacer pingues negocios. Entonces, para ellos no es un negocio que el productor nacional se desarrolle, es un negocio que falte frijoles. ¿Por qué? Porque así lo compramos entonces en Sudamérica. Que incluso falte la yuca, que en este país hay yuca todo el año en todo el territorio nacional. Pero hay que salir a comprar y dicen, no, porque esa viene cerrada. Entonces le dan un permiso de importación. Ahora, la pregunta del millón para los amigos televidentes. ¿Será siempre negativo que gobierne una élite empresarial o no? Yo no diría que es negativo. Todo va a depender de la democracia. Yo creo que lo que es negativo es cuando llega una élite social que está desconectada con la realidad y el propósito de hacer avanzar una sociedad y un país. No importa si estos son ricos o son pobres. Ahora, por tradición en la República Dominicana histórica, nunca la élite había llegado a gobernar. Nuestros gobernantes siempre fueron el producto de personas que venían de abajo, porque eso, mire, ahí ocurre un factor que es de carácter social. Cuando un político se ha desarrollado sobre la base de un crecimiento personal y conoce la necesidad de su propia familia, de su entorno, del pueblo, sabe cómo se gana la vida sus padres para llevar los alimentos a la casa, eso crea una conciencia social. Y cuando usted tiene la oportunidad de manejar las cosas públicas y el futuro de su nación, usted tiene ese nivel de desprendimiento de promover políticas dirigidas a resolver esos problemas porque usted conoce la esencia. Ahora, lo negativo es cuando llegan estos sectores comerciantes, que no estoy diciendo que es malo que lleguen, porque también tienen que llegar personas que sepan hacer buenos negocios. Precisamente, es muy importante que usted lo diga, porque yo pienso que el problema no es que llegue una clase empresarial, el problema está en el contexto nacional. Sí. En su desconexión. En la visión y en la patología cultural también. Y ahí viene el manejo de acuerdo a la concepción y de acuerdo a cómo ese disco duro está programado. Claro. ¿Entiendes? Porque el empresario tiene experiencia de gerencia y de dirección. Los últimos 60 años en la República Dominicana, todos los que gobernaron venían de una clase social baja. Viendo Balaguer, el mismo Trujillo, Juan Bosch, Leonel Fernández, Danilo Medina, exceptuando el actual presidente de la República. Pero que sí. Hay una cuestión. En el análisis histórico nos encontramos que Balaguer era el hijo de un gran comerciante. Claro. Joaquín Balaguer Lespier era un comerciante. Claro. Y un comerciante de alto nivel. Lo que pasa es que tuvo problemas económicos en virtud de que hizo grandes inversiones en la exportación de productos hacia Europa, especialmente hacia Alemania, y un barco cargado de productos. Todo lo que iba en el barco era de él. Ese barco se naufragó. Entonces ahí vino la debacle económica de la familia. Pero él estaba posicionado económicamente Balaguer, muy bien. El padre de Balaguer era un negociante. Sí, pero estaba bien. Un negociante. Ahora, no era parte de una élite empresarial, porque Balaguer... No, que no la había, porque Trujillo que crea el Estado moderno y crea la élite empresarial. Por supuesto, entonces, claro. Es imposible que lo viesen así. Imposible. O sea, Balaguer, que crece en Navarrete, en un pueblito, él vio el desarrollo primario de esos lugares, casitas muy devastadas, conoció la pobreza. Quizá en su casa, en su entorno familiar, él no vivió esas precariedades tan extremas como otros sí la vivieron, pero él fue parte de ver y palpar esa pobreza que existía en esa República Dominicana, que todavía no se había desarrollado a los niveles del Estado como la desarrolló ya el Trujillo.
Pero también vemos el caso de Juan Bosch también, que proviene aunque su origen también vienen sus padres de otro país, pero también tiene su padre comerciante, pero tiene sus limitaciones porque Juan Bosch tuvo que trabajar de forma trabajos comunes para sobrevivir. La época, su padre fue un comerciante y también fue, ahí donde está el ingenio CAE. Él fue que modernizó el ingenio. Claro. Sí, fue que modernizó el ingenio. Pero más allá de que el origen sea que proviene de que sus padres eran comerciantes o artesanos con ciertos niveles de posibilidades en el momento, tenían un roce social que lo conectaba con la sociedad del momento, con la pobreza. El caso de Hipólito Mejía. No es una persona que viene de una pobreza, pero su desarrollo político y profesional se hace sobre la base de una conexión directa también con la sociedad, y eso lo hace ser comprensible del sector agrícola en la República Dominicana. Un Leonel Fernández que viene de Villajuana, o un Danilo Medina que viene de San Juan, y son personas que tuvieron que venir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vivir lo mismo que vive cualquier clase media de cómo se desarrolla, pues eso le genera también un nivel de conexión con la sociedad. Eso no indica que están proyectados para ser los gobernantes, porque también hemos tenido casos de personas que son muy acomodados, pero sus niveles de reflexión y de conocimiento lo hace aplicar políticas muy certeras. De manera que se tiene que dar una combinación un tanto heterogéneo entre un sector y otro que contribuya al desarrollo del país. Lo correcto. Entonces, sin descalificar ningún grupo social. Hay muchas personas que están ofuscadas, que ven a la élite empresarial como un grupo que no le interesa el país. Claro, en su momento tienen que defender sus intereses, pero como ellos tienen alta capacidad y experiencia en la gerencia, en la dirección, pueden dirigir correctamente el Estado. Por ejemplo, mire, ahora yo recuerdo siempre, porque para mí siempre lo tomo como ejemplo a Jacinto Peinado. Era un empresario muy sólido en la República Dominicana, sin embargo, su conexión con el tema social, o sea, basó toda una campaña política sobre un vínculo con los pobres, con resolver problemas, sus programas, y lo demostró no solamente desde el gobierno, que fue vicepresidente de la República y fue senador de la capital, en ese entonces la capital, porque hasta sus empresas fueron puestas al servicio de promover programas sociales, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en otros países donde sus manos solidarias llegó. Sí, correcto, eso es cierto. Entonces, hay una realidad. El contexto tiene mucho que ver con la forma en que ejecutamos las acciones y la forma en que ejecutamos nuestro accionar en la administración del Estado. Eddie, hemos llegado a la parte final del programa. El tiempo, Cronos, es un dictador y usted sabe cómo es la cosa. Uno quisiera seguir hablando de estos temas que están sumamente interesantes, pero lamentablemente hemos llegado a la parte final, dejando abierta una invitación para un programa a futuro. Este programa usted sabe que es suyo. Más adelante les giraremos una invitación para hacer otro programa con un tema de interés como este. Bueno, brevemente, ya que estamos al final, agradecerte esa invitación y por supuesto la disposición de mi parte de volver a este programa, porque es un momento que parece mucho, pero se va muy rápido abordando temas tan importantes, tan trascendentales y con la forma tan profesional y de alto nivel que en este programa y usted pues se pueden desarrollar, que me hacen a mí sentir pues muy optimista e insistir obviamente en mi disponibilidad de volver en el momento que ustedes lo dispongan, pues para desarrollar estos temas con ese público que constantemente se conecta a este programa tan importante. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, agradeciendo su sintonía. Pásenla bien. Será pues hasta la próxima.